Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 8ª semana de tiempo ordinario. Sí, ya hemos comenzado o regresado a la temporada de tiempo ordinario. El domingo pasado cerramos la temporada de Pascua con la solemnidad de Pentecostés. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, y junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos aquí esta escena muy interesante donde el Pedro impulsivo, viene a Jesús y le dice esto: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Y qué nos espera, no? Es una pregunta, de cierta manera, muy atrevida, ¿no? O sea, ¿qué tenemos de recompensa? ¿Y por qué Pedro hace esta pregunta? Bueno, para poder entender la pregunta de Pedro hay que saber lo que vino antes de este evangelio, y la escena previa a este evangelio es la escena de un hombre que viene a preguntarle qué es lo que tiene que hacer para recibir o para merecer la vida eterna. Y Jesús le dice que cumple los mandamientos. El hombre le dice: los he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: bueno, ve y vende todo lo que tienes, das a los pobres y ven y sígueme. Y el hombre se aleja triste porque no está dispuesto a deshacerse de sus posesiones, puesto que era rico, ¿no? Y es ahí donde Jesús le dice a sus discípulos: qué difícil es que un hombre rico entre al reino de Dios. Y ante estas palabras, Pedro y el resto de los discípulos se quedan anonadados, sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque era una mentalidad común del tiempo de Jesús, de que el rico era rico porque Dios lo había bendecido y el pobre era pobre porque Dios lo había castigado. Y esta era la mentalidad, y es la mentalidad desde la cual Pedro y los otros discípulos están reaccionando, como diciendo: pues mira, si el rico, siendo tan bendecido por Dios y que por eso es rico, no tiene acceso al reino de Dios, entonces nosotros que somos pobres, ¿qué posibilidad tenemos, no? Ahora, Jesús rechaza totalmente este pensamiento, porque acceso al reino de Dios no se lleva a cabo según tus posesiones, según el nombre de la familia a quien vengas. No, para Jesús el acceso al reino de Dios está fundado en el discipulado. Y por discipulado se entiende lo que se menciona en este evangelio, cuando dice: nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio. Aquí está cuál es la causa de nuestro discipulado, no por ninguna recompensa, sino por la causa de seguir a Jesucristo y por el Evangelio. O sea, por fidelidad a la visión del reino que Él nos modela. Esto es la causa principante
que nos da acceso al reino, fidelidad. Así como Jesús se somete a la voluntad de Dios Padre, también nosotros somos llamados a someternos a la voluntad de Jesús, puesto que Jesús es el reflejo de Dios mismo, y que así como Jesús se somete a la voluntad del Padre, también nosotros somos llamados a someternos, a identificarnos con su voluntad, que es la voluntad de Dios Padre. Así que para Jesús, esta mentalidad de que el rico es rico porque Dios lo ha bendecido y el pobre es pobre porque Dios lo ha castigado, Jesús lo rechaza rotundamente, ¿no? Sin embargo, este es el pensamiento desde donde viene esta pregunta de Pedro a Jesús. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Ahora es interesante que Jesús no lo reprime, Jesús no lo corrige, sino que sabe de que hay cierta ignorancia en Pedro como en el resto de los discípulos, y en vez de reprimirlos, lo que Jesús hace, toma esta oportunidad, como lo hace mucho en los evangelios, para dar una enseñanza, para llevarlos a un diferente nivel de cómo deben de entenderse a sí mismos en relación al reino, en relación a Jesús, en relación a Dios. No de que se pueden ganar tanto el amor de Dios como el cielo mismo. No, el amor de Dios como el cielo mismo es un don de Dios y uno nunca se lo gana. Lo que somos llamados es al discipulado, a la voluntad de Dios, a comprometernos a esa visión del reino que Jesús nos modela en sí mismo. Así que cuando Pedro le pregunta, y después de haber escuchado o de haber sido testigo de ese intercambio con el hombre rico, dice, bueno, ¿y a nosotros qué, Jesús? ¿Qué hemos de esperar? Y es aquí donde entra el evangelio de hoy. Dice, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos o tierras, por mí y por el evangelio, dejará de recibir en esta vida. Este es un detalle muy interesante, en esta vida, puesto que la vida del reino ya es realidad en el tiempo y el espacio, o sea, donde vivimos nosotros, en el sentido de que ya las primicias del reino de Dios ya están con nosotros, pero aún estamos en espera la plenitud de este reinado que Dios en Jesucristo ha inaugurado, y hablamos de la plenitud cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, que aún estamos por espera. Pero las primicias de este reino ya son realidad entre nosotros. El evangelista Juan habla de la vida eterna de una forma diferente a cómo se la plantea el evangelio de Marcos. Marcos da la impresión de que la vida eterna es algo en el futuro. Para el evangelista Juan, la vida eterna es algo que ya es una realidad cuando nos identificamos con la totalidad de la persona de Jesús. ¿A qué se refiere esto? A sus enseñanzas, a sus actitudes, a su forma de ser, a su forma de relacionarnos tanto con Dios como con el prójimo. También a asumir la identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él. En esto ya se vive la vida eterna, porque se ha llevado una comunión por medio del Espíritu Santo, tanto con Jesús, el Hijo de Dios, como con el Padre, ¿no? Y esto es a lo que hace referencia a Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice a Jesús, bueno, ¿y qué han de esperar, no? Dice, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras, junto con persecuciones, ¿no? A pesar de que Jesús le dice, pues recibirán el 100 por 1, Pedro. Así que ya puedes esperar una recompensa en grande, ¿no? Al decirle que recibirán el 100 por 1. Bueno, y la pregunta muy lógica, yo creo que muy apropiada es, bueno, ¿y se ha llevado a cabo, se ha realizado esta recompensa de Jesús, de que Jesús nos dice, ¿no? Por ejemplo, si vemos a nuestra iglesia, si vemos cómo vivimos, siempre realmente es realidad esto, de que seguimos en compromiso con Cristo, con la voluntad de Dios Padre, de que se nos dará esta recompensa
dice, en esta vida del 100 por 1. Hay que ser honesto, decir que en gran parte en esto, como comunidad cristianas que somos, pues hemos fracasado terriblemente. Y lo que se ha implementado, particularmente en estos tiempos, lo que más se vive es de que cada quien se rasque por sí mismo, ¿no? Y de que hay un individualismo que se ha manifestado en el cristianismo, y no solamente en el cristianismo, casi en todas las religiones, ¿no? Del cual hemos perdido de vista el sentido de comunidad, ¿no? De que Cristo vino a llamarnos a hacernos corresponsables unos de otros. Y cuando no vivimos este sentido de comunidad y corresponsabilidad, pues dejamos el bienestar y el futuro para cada persona, cuando decimos cada quien que se rasque a sí mismo, ¿no? Pero hay este otro pensamiento dentro de lo que vemos en Jesucristo, de que al sernos corresponsables unos de otros, también somos responsables de la salvación de otros para ayudar a otros a caminar, ¿no? De que Jesús vino a fundar una comunidad, no simplemente a salvar a individuos. Y esto tristemente, pues, se ha manifestado en la iglesia este individualismo exagerado, lo cual hemos perdido la noción del compromiso que tenemos unos de otros. Pero yo soy misionero claretiano, y en la vida religiosa, de hombres y mujeres, en gran parte esto de que Él nos dará al 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras, y junto con persecuciones, yo con gran confianza puedo decir, bueno, para mí como misionero claretiano y como misionero y que vivo la vida religiosa en comunidad junto con otros hombres, también esto se puede decir de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos y de otras comunidades religiosas, que en gran parte esto es una realidad para nosotros, porque aunque no tenemos propiedad personal, aunque no tenemos un sueldo personal, aunque no tenemos la seguridad de comprarnos lo que yo quiero, porque no tengo a mi disposición simplemente los recursos económicos, ¿no? Porque todo lo compartimos en comunidad. Pero yo puedo irme a España, y ahí donde tenemos comunidades claretianas, pues yo voy a ser recibido, porque soy claretiano y soy parte de la comunidad, y donde quiera que vaya y existan comunidades claretianas, pues ahí seré recibido, ¿no? Y también como misionero, pues donde quiera que Dios me ha enviado, tanto como en Corea del Sur, como en Canadá, en diferentes partes de aquí de Estados Unidos, yo nunca he carecido de familia que no me reciba, ¿no? Esta es una gran bendición, que donde quiera que he estado siempre se me ha ofrecido el calor, el cariño de diferentes familias que nos reciben y nos dan esa relación de cariño, de familia que todo ser humano necesita. Así que yo con gran confianza puedo decir, pues estas palabras de Jesús para mí son realidad, porque aunque no tengo propiedad personal y recursos económicos y posesiones, pues sí, me ha dado hermanos y hermanas, madres y casas donde soy recibido y donde se me da no solamente el alojamiento, la casa y la comida, sino también familia, la experiencia de la familia, hermanos y hermanas con quien comparto lo que significa ser un hijo amado de Dios, ¿no? Pero cuando hablamos más de la iglesia como institución, hemos de decir honestamente de que esto aún no es una realidad, puesto que la experiencia de la iglesia como comunidad no se ve mucho esto. Vemos algunos ejemplos de compromiso, de cuidar por el prójimo, particularmente por el más necesitado, particularmente de salvar a aquellos que no tienen voz para hablar de sí mismo. Pero tristemente no es una realidad universal. Y esto debe de cuestionarnos, esto debe de retarnos, esto debe de decir, bueno, ¿cómo es que nos hemos dejado más influenciar por la mentalidad, particularmente del capitalismo? Y con esto no estoy poniendo el capitalismo en contra del socialismo, no es eso. Simplemente
de llamar las cosas por lo que son, que hemos adoptado una mentalidad individualista que nos aleja cada vez más de este sentido de comunidad y de corresponsabilidad, particularmente con aquellos más necesitados, con aquellos más vulnerables entre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.